Bueno, decíamos que el Espíritu Santo ha estado activo en el Antiguo Testamento, en la vida de Jesús, y por supuesto en el Nuevo Testamento a través de los discípulos, quienes fueron conducidos por él. De eso no hay duda cuando Jacobo dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayores cargas. El mismo apóstol Pedro dice, pues si ellos han recibido el Espíritu Santo, ¿qué impide que yo bautice? Y bautizó a Cornelio y toda su casa, ¿no? Bueno, yo lo que quiero enfatizar ahora es la acción del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Porque es allí donde nosotros necesitamos enfatizar. Nosotros iniciamos nuestra experiencia cristiana con el bautismo, justamente. Es a través del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros, cuando leemos en 1 Corintios 12:13, se señala que pertenecemos al cuerpo de Cristo porque hemos nacido del Espíritu. Y cuando nosotros leemos cómo el bautismo del Espíritu se da en la iglesia cristiana temprana, encontramos que en el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu prácticamente fue la inauguración de la iglesia cristiana primitiva, oficialmente instaurada para la misión de evangelizar. Luego, Hechos 8, se menciona cómo el Espíritu Santo mueve a Pedro para ir a la casa de Cornelio, ¿no? Y Hechos 10 se menciona cómo el Espíritu Santo es concedido a Cornelio y bautizados por el Espíritu Santo ellos fueron admitidos dentro de la iglesia cristiana primitiva. ¿Por qué es importante esto? Si no hubiera sido por el derramamiento del Espíritu Santo en los gentiles, no hubiera habido un fácil acceso de los gentiles al cristianismo, porque recuerden que los primeros cristianos eran de origen judío, y para ellos juntarse con los gentiles era una cosa muy cuestionada, y por lo tanto no lo harían de buena voluntad. Cuando Pedro fue de los gentiles, él tuvo que venir y explicar por qué lo hizo. Y cuando él explica, ustedes lean ahí en Hechos 10 y 11, va a encontrar que él vio la manifestación del Espíritu Santo en el bautismo de aquellos que estaban en la casa de Cornelio como una razón para que él los bautice. Sí, yo los bauticé porque ellos tenían el Espíritu Santo. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo y ellos lo reciben, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es básicamente el argumento de Pedro. Así que la presencia del Espíritu Santo en la iglesia cristiana primitiva fue crucial, porque es el Espíritu quien trabaja en la conversión de la persona, nos ayuda a ver nuestro pecado, nos conduce al arrepentimiento. Todo eso fue visto en el diálogo de Jesús con Nicodemo. En Juan capítulo 3, versos 3 al 6, se menciona que justamente la acción del Espíritu Santo es como el aire, el viento, no se ve, pero se sienten sus efectos porque la persona es transformada en un nuevo ser. Asimismo, se menciona que es a través del Espíritu Santo que nosotros somos regenerados. Juan 3:5 dice, si no naces de nuevo, es decir, si no empiezas de nuevo, el Espíritu Santo no te hace una nueva persona, no puedes ver el reino de Dios. Romanos 8, versos 9 y 10 habla del nuevo nacimiento, otra vez por la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a decir que la presencia del Espíritu Santo es lo que nos hace a nosotros, los cristianos, nos hace a nosotros lo que somos la comunidad de fe, la iglesia. Porque cada uno recibe el Espíritu Santo en forma individual. Cuando es convertido, cuando Dios nos convence de pecado, cada uno recibe en forma individual. Pero ese conjunto de personas que ha recibido en forma individual el Espíritu Santo
Ahora el Espíritu los une en una sola comunidad y ese es el templo del Espíritu Santo. Y esa es la iglesia. Ahora, ser llenos del Espíritu Santo se evidencia en el fruto que se percibe en la vida del creyente, ¿no? Nosotros decimos, soy lleno del Espíritu Santo porque en mi experiencia cristiana se nota el fruto del Espíritu Santo. O sea, no es que diga soy lleno porque me siento lleno del Espíritu Santo, no. Es porque se manifiesta en mi vida, en el diario de mi vida. El Espíritu Santo concede el poder necesario para que nosotros podamos cumplir la misión. No es que yo soy más inteligente que otro, no es que yo soy más dotado que otro. No, porque el que reparte los dones es el Espíritu Santo y Él los da conforme a cada uno, a la capacidad de cada uno. O sea, no es que yo tengo más dones porque soy mejor. Así no funciona. Dios concede los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, debe entenderse que todos los dones son importantes. No hay un don que no sea importante. Todos son dones del Espíritu Santo, provienen de Dios. Todos son importantes. Y otra cosa importante, nadie en la iglesia tiene todos los dones. Nadie. Unos tienen más, otros tienen menos, pero nadie tiene todos los dones. Así que, como dice 1 Corintios 12:11, Dios, a través del Espíritu Santo, reparte los dones a sus hijos conforme a su voluntad. Es a la voluntad de Dios, no a la voluntad mía. Es lo que Dios considera que es mejor. Recuerden que si tú tienes más dones, más tienes que rendirle cuenta a Dios. O sea, no es solamente para presumir que tengo más dones, es para desarrollarlos en la honra y gloria a Dios. Para eso son los dones. Y esto trae consigo algunas implicaciones. Y es que el Espíritu Santo concede los dones para el servicio en la iglesia. Los dones no son logros personales, ¿no? Si usted tiene defectos personales, eso no debe ser motivo de desánimo. Yo recuerdo en una de las iglesias en la que cumplía la función pastoral, había una persona que era tartamudo y se ponía nervioso y tartamudeaba más. Mientras más nervioso estaba, más tartamudeaba. Y él un día me dijo si podía participar de un proyecto misionero. Y yo le dije que claro, podía participar del proyecto misionero. Le dije, mira, tú vas a acompañar a una persona y mientras él habla, tú vas a orar. Tú eres el que entrega el folleto de contacto, tú eres el que toca el timbre, tú eres el que haces toda la parte introductoria y él es el que habla. Y tú oras en silencio. ¿Saben ustedes que esa persona se convirtió en un misionero? Tremendo. Porque él pensaba que por su defecto no podía cumplir la labor, pero él quería. Y se le dio la oportunidad y Dios lo bendijo. Hoy día sigue dando estudios bíblicos, aún con sus defectos, sigue dando estudios bíblicos. Quiero indicar que los dones del Espíritu Santo no deben ser una razón de orgullo para el creyente. No son una recompensa. Porque algunas personas dicen, no, pues si yo me comprometo a esto, Dios me va a dotar de dones. Los dones son concedidos para administrar la iglesia de Dios, para servir en la iglesia de Dios. Y la Biblia dice en Romanos 15:19 que en la iglesia de Dios los dones son concedidos con potencia en el poder del Espíritu Santo. Y es que nosotros, cuando servimos en la iglesia, somos guiados por el Espíritu Santo y somos capacitados por él. Así que debemos depender del Espíritu Santo para varias cosas. En primer lugar,
Debemos depender del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Él nos ilumina. Debemos depender del Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa fue la pregunta que hasta el día de hoy nosotros debiéramos hacerle al Señor. ¿Qué quieres que haga? Saulo le dijo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le indicó qué debía hacer. Hoy día hace lo mismo. Y por eso, cuando nosotros reconocemos la dependencia del Espíritu Santo, nosotros le vamos a decir, Señor, por favor, guíame. Es decir, la humildad es consecuencia de ese aspecto importante. Yo quiero compartir con ustedes rápidamente un breve bosquejo que ustedes lo tienen en su bosquejo sobre los dones del Espíritu Santo. Y es un tema que es bastante conocido en la iglesia, por eso voy a ir un poquito más rápido aquí. Pero señalamos, y yo lo he puesto por capítulos. Capítulo de Romanos 12 habla de los dones de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir y de hacer misericordia. Mientras que en Corintios 12 y 14 se habla de los dones del Espíritu Santo en palabras de sabiduría, palabras de ciencia, conocimiento, la fe, dones de sanidad, de hacer milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, don de apostolado, de profecía, de ser maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y en Efesios 4 se habla de el don de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que aquí yo quisiera indicar que todos estos dones están concentrados en la Escritura. Y creo que todos conocemos acerca de esos dones. Yo lo que quisiera enfatizar más bien es qué significa este hecho de ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo, los dones se manifiestan. Y este aspecto de ser lleno del Espíritu Santo es importante, porque no es lo mismo ser bautizado por el Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo. Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo para llegar a ser miembros de iglesia, ¿sí? Somos bautizados por el Espíritu Santo. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el ser lleno del Espíritu Santo es algo diferente, ¿no? Hay cristianos, que han sido bautizados en la iglesia y, por supuesto, el Espíritu Santo los ha ayudado en el convencimiento. Se bautizaron, se integraron a la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo y estos hermanitos están allí, no se preocupan por la acción misionera, no tienen el deseo de evangelizar, ¿no? Prácticamente se los llamaría cristianos nominales, ¿no? No les preocupa vivir en armonía con los mandamientos del Señor, ni tener una vida devocional, ni tampoco producir los frutos espirituales. Prácticamente cristianos nominales, ¿no? Viven bajo el dominio y la influencia de la carne. En los tiempos de Pablo, en la región de Galacia, abundaban de estos cristianos. Por eso es que Pablo les escribe a ellos, ¿no? Si ustedes leen Gálatas 5, versos 16 al 26, habla de los frutos de la carne y de los frutos del espíritu, para que cada quien analice qué es lo que tiene y dónde está, si son los frutos de la carne o los frutos del espíritu. Por supuesto que los frutos del espíritu requieren que uno sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, hay cristianos que han sido guiados a la iglesia, se han arrepentido, han sido bautizados, están en la iglesia, pero no han crecido. No han crecido. Y esa es la labor de la iglesia, ayudar a nuestros hermanos a que crezcan,
Algunos piensan que la obra misionera es hacerle un favor a la iglesia o al pastor. Y es al revés. Es que el pastor, al invitarlos y entrenarlos para que participen de una labor misionera, les está dando la oportunidad de que el Espíritu Santo los use a ustedes como instrumento de bendición para otros, de predicación. Y al usarlos, les va a dar dones y va a alimentar su vida espiritual. Entonces, la bendición es para uno, el que participa. Sin embargo, como digo, hay cristianos nominales y están ahí. Hay cristianos que están en la iglesia y parece como que la pecaminosidad no se ha ido del todo y están allí tentando a los hermanos de iglesia más bien. Recuerden lo que Elena White dice, que así como nosotros traemos al redil del Señor la buena semilla, Satanás se encarga de introducir sus instrumentos dentro de la iglesia también para entorpecer la obra. Por eso es que la diferencia es, una cosa es que esas personas conozcan de la verdad, hayan sido convencidos por el Espíritu de Dios, y otra cosa es que sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, los creyentes son comparados en la parábola del sembrador. Ustedes recuerdan en la parábola del sembrador, Mateo 13, especialmente voy a leer el verso 22. Una de esas semillas dice que las semillas que fue sembrada entre espinos son aquellos que, o representa a aquellos que oyen la palabra, se convencen de la palabra, el Espíritu de Dios trabaja en ellos, pero, dice el verso 22, leo Mateo 13, 22, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, esa palabra de Dios que empezó a darle vida y a animarlos y que los llevó al bautismo, debido a las preocupaciones de la vida, las riquezas, los afanes de este mundo, comienza a apagarse, comienza a menguar. Y los frutos que debía prevalecer en el cristiano no aparecen. Y ahí está el problema. Necesitamos examinar nuestra vida para decir si verdaderamente somos buena semilla que cayó en buena tierra o entre los espinos. Son aquellos, estos hermanos que representan la semilla que cae en buena tierra. Leo Mateo 13, 23. Dice la Escritura que los que caen en buena tierra oye y entiende la palabra y da fruto. Oye, entiende la palabra y da fruto. Mientras que en el verso 22, el que cayó entre espinos, oye la palabra, la entiende en el sentido de que acepta la palabra, pero luego los afanes de este mundo ahogan esa palabra. Así que nosotros estamos luchando con eso. Estamos luchando con este problema. Por eso es que Jesús le decía a sus discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿No? Así que los que son llenos del Espíritu Santo son los que dan fruto. Los frutos del Espíritu Santo son evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. Y allí está el detalle, que todo aquel que cae en buena tierra, la semilla que cae en buena tierra y da fruto, son aquellos que están comprometidos con Dios, han sido transformados según la voluntad de Dios y ahora se convierten en instrumentos de bendición para otros. Así que diríamos que en resumen, hay gente que vive bajo la carne, bajo el dominio de la carne, y para estas personas es muy difícil ser llenos del Espíritu Santo, porque los deseos de la carne ocupan un lugar muy fuerte. En cambio, los que son llenos del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu los llena de frutos. Así que el Espíritu Santo y su poder manifiesto
es esencial para la vida tanto del cristiano como de la iglesia, porque impacta en la misión de evangelizar. Diríamos a manera de conclusión de esta parte de que la vida cristiana debe ser una continua dependencia de Dios para llevar fruto, como Jesús lo ilustró en San Juan 15, ¿no? Que la vid y los pámpanos deben estar unidos para que el fruto pueda ser posible, de otra manera no. Así que ser lleno del Espíritu Santo es una realidad constante. Ayer fui lleno del Espíritu Santo, hoy día debo ser lleno del Espíritu Santo, mañana debo ser lleno del Espíritu Santo, y así sucesivamente. Porque hay mucha gente que fue llena del Espíritu Santo en el pasado, pero hoy día se ha extinguido ese aceite, ya no alumbra, se apagó la lámpara. Entonces, no vivamos del pasado. Es bueno recordar el pasado, sí, pero recordemos el presente. La luz del Espíritu Santo debe ser permanente en la vida del cristiano. Así que esto de aquí se denota en el hecho de que cuando somos llenos del Espíritu Santo somos controlados, dominados por su presencia. Y eso anima al creyente a seguir adelante. Me gusta la frase de Pablo en Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice Pablo a los hermanos de Éfeso: no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sé llenos del Espíritu Santo. Es decir, así como hay gente que se llena de vino y se embriaga, Pablo le está diciendo: llenémonos del Espíritu Santo y andemos bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Sed llenos. Ese sed llenos no significa llénenlo una vez y hasta cuando dure. No. Sed llenos, me gusta la expresión en el griego. ¿Saben por qué? En el griego es un verbo imperativo. Es un imperativo, pero es un imperativo presente. ¿Qué significa esto? El imperativo presente es sed llenos, es una orden. Llénense. Pero cuando es presente es llénense continuamente. Manténganse llenos continuamente. Esa es la implicación del presente. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros debiéramos ser llenos del Espíritu Santo continuamente. No que fui lleno alguna vez, hay que mantenerse. Y de paso, tenemos que decirnos hoy día, ¿cómo estamos? ¿Llenos del Espíritu de Dios? Esa es la pregunta de cada día. Por eso Pablo dice, Juan cita a Jesús en Juan 7:38, cuando habla Jesús de la manifestación del Espíritu Santo. En todo aquel que el Espíritu Santo llena la vida, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Todo el que es guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva. Con esto en mente, me gustaría hablar el último aspecto antes de entrar a una situación un poquito más controversial. Es sobre la lluvia tardía. Yo quiero resumir aquí algunos elementos. Allí en el bosquejo que les he dado, les menciono acerca de la importancia que tenía la lluvia temprana y la lluvia tardía para el pueblo de Israel. Recuerden ustedes que la lluvia temprana se daba a fines de octubre, primeros días de noviembre, y mientras que la lluvia tardía, ¿no? Se daba en fines de marzo, comienzo de abril. ¿Cuál era la razón de estas dos lluvias en Israel? La lluvia temprana ayudaba en el sembrado de la semilla, ayudaba a germinar la semilla. Es decir, la lluvia temprana caía para que la semilla que había sido sembrada germine y empiece su crecimiento. La lluvia tardía que caía a fines de marzo, comienzo de abril, servía para madurar la cosecha. Esa planta que había crecido ya estaba con el grano, ese grano maduro recibía la lluvia tardía y maduraba de manera que podía ser cosechado. Eso es importante por lo siguiente.
Porque Dios ha dado a su pueblo lluvia temprana y lluvia tardía. Dios nos ha dado esa lluvia. Y yo quisiera leer lo que Joel, capítulo 2, verso 23, menciona acerca de este elemento de la lluvia temprana y tardía. Dice Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y yo quiero enfatizar esto. La primera lluvia a su tiempo. Dios nunca hace las cosas fuera de tiempo. Todo lo hace en su tiempo. Y así como ha dado la primera lluvia a su tiempo, la segunda lluvia, la lluvia tardía, la dará también a su tiempo. Así como Cristo vino a su tiempo en la primera venida, el Señor vendrá en su segunda venida a su tiempo. Todo está en el tiempo que Dios tiene asignado. Y dice el verso 23, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Hará descender en un futuro. Y ese futuro, que cita el verso 23, Joel 2:28 lo señala cuando dice, y en los postreros días, acontecerá en los postreros días que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Cuándo? En los postreros días. ¿Y cuándo fueron los postreros días? ¿Es para el tiempo que vivimos hoy? No. Joel estaba refiriendo a los postreros días. Derramaré mi espíritu. Esa lluvia temprana y tardía vendrá en los postreros días. ¿Y cuándo empezaron los postreros días? Leamos Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Y allí el apóstol Pablo señala que Dios nos ha hablado a nosotros a través de nuestros padres y en otros tiempos, pero ahora, dice el verso 2, en los postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Dios en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Quiere decir que para Pablo los postreros días empezaron cuando Cristo se encarnó. Cuando Cristo vino a nacer en Belén, los postreros días empezaron. Así que desde el nacimiento de Cristo hasta el día de hoy, estamos viviendo los postreros días. Y fue después de la muerte de Cristo que vino el Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo. La lluvia temprana llegó allí. Y hoy estamos en esos postreros días que empezaron ya en los días de Cristo. Hoy día estamos recibiendo esa lluvia temprana que está haciendo madurar, crecer y madurar la semilla sembrada, y pronto a Dios hará descender la lluvia tardía. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Aquellas personas que no tienen interés en la lluvia temprana, que no tienen interés en la semilla que es sembrada, ¿por qué debieran interesarse en la lluvia tardía? ¿Por qué tanto énfasis en la lluvia tardía si no hay lluvia temprana ni semilla que ha sido sembrada? La lluvia tardía solo tiene sentido si hay una semilla sembrada y si hay una lluvia temprana que la hace germinar. Porque si no hay nada sembrado, no hay nada que madurar. Y esa es la situación que vive mucha gente, aún dentro de la iglesia adventista. Hay mucha gente que piensa solamente en la lluvia tardía. Hay que prepararse para la lluvia tardía. No, cuando venga la lluvia tardía, ahí sí yo voy a salir a predicar. Están equivocados. Porque Pedro aplicó la profecía de Joel 2:28, la aplicó para la iglesia temprana. En Hechos capítulo 2, versos 16 al 21, en el Pentecostés, Pedro le dijo a los oyentes de Jerusalén, esto es lo que estaba profetizado por el profeta Joel. Y cita Joel 2:28 al 32. Fíjense ustedes, Pedro dice, esto es lo profetizado por Joel, la lluvia temprana. Y empezaron ellos a sembrar la semilla del evangelio. Y allí se bautizaron 3,000 personas.
Y entonces, cuando uno lee un poquito más adelante, dice la Escritura, en Joel 2:31, dice la Escritura, que la lluvia tardía será la manifestación especial del Espíritu Santo antes de la segunda venida, antes que el Señor venga, antes del día grande de Jehová. Ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros, aquí en el siglo XXI. Antes que vengan los días grandes y terribles de Jehová, esa manifestación se hará presente. Pero la pregunta otra vez, si yo no he recibido el Evangelio y no lo estoy compartiendo, si no soy tierra fértil donde la semilla está creciendo, si no pido la dirección del Espíritu Santo cada día en mi vida personal, en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en la testificación que doy de la palabra de Dios, si no está el Espíritu Santo presente, ¿cómo voy a esperar la lluvia tardía? Repito, si no hay semilla sembrada, si no hay lluvia temprana que haga germinar esa semilla, no necesito la lluvia tardía. La lluvia tardía solo será para aquellos que han recibido la semilla del Evangelio y han recibido diariamente la lluvia temprana del Espíritu Santo, que los ha ayudado a germinar día a día, progresando, caminando con el Señor día a día. Ese caminar con Dios día a día, eso es lo que nos hace candidatos para la lluvia tardía. Y mis hermanos, seamos honestos. Si nosotros no estamos comprometidos con Dios, si nosotros no tenemos ese deseo ferviente de poner nuestra vida al servicio de Dios, ¿de qué lluvia tardía estamos esperando? No nos engañemos, no la vamos a recibir. No habrá lluvia tardía para aquellos que no tienen la presencia del Espíritu en su vida hoy. Creo que con estos elementos nos ayuda a entender por cuánto la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida hoy. Así que al concluir este estudio, puedo afirmar que la tercera persona de la deidad siempre ha estado presente en nuestro mundo, desde la creación, ha estado presente en la vida de Cristo, en su muerte, en su resurrección y ascensión. Y ahora, cuando Cristo terminó su ministerio terrenal, el Espíritu Santo ha hecho presencia en la vida personal del creyente y de la comunidad de creyentes en la iglesia para ayudarnos a entender la palabra de Dios, a transmitir la palabra de Dios, a ser sembradores. Y ese es el trabajo en el cual estamos todos inmersos. Si no tenemos claridad en cuanto al trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida individual y como iglesia, y no nos estamos preparando, dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, la lluvia tardía no va a ser una realidad de nosotros. Pero en aquellos que consagren su vida diariamente y se pongan al servicio de Dios diariamente, la lluvia tardía vendrá y serán los que darán el fuerte pregón, serán los que ayudarán a otros en ese momento en el valle de la indecisión a conocer el poder de Dios, y miles vendrán a la iglesia por el testimonio y el trabajo de esos fieles que recibirán la lluvia tardía. Y ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestro deseo, de que diariamente seamos bautizados, guiados por el Espíritu Santo, que nos capacite de manera que cuando venga la lluvia tardía podamos madurar un fruto que ya tenemos en nosotros, un fruto que está en nosotros. Y la lluvia tardía la hará madurar y se evidenciará en el trabajo que hacemos, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en la sociedad. Dicho esto, voy a absorber algunas preguntas que no espero que me la hagan, sino la voy a contestar ya, para que podamos aclarar algunos aspectos. ¿El Espíritu Santo y Jesús son dos personas o la misma?
Nosotros decimos que la deidad es una pluralidad y son tres personas, tal como hemos señalado en Mateo 28 o 1 Corintios 13, 14. Está claro en eso. Pero yo quisiera añadir algo más. Cuando leo en Apocalipsis 1, 4 al 6. En Apocalipsis 1, 4 al 6 es la introducción que el apóstol Juan hace a las iglesias a quienes está dirigiendo el libro de Apocalipsis. Y dice lo siguiente. Juan menciona a las tres personas de la deidad. Tres. Porque algunas personas dicen que en el Apocalipsis no hay Trinidad, no se menciona la Trinidad. Y quiero decirles que desde el mismo comienzo sí está mencionado. En primer lugar, se menciona al Padre, ¿no? Cuando dice gracias, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Ese es el Padre. Y comparen con Apocalipsis 4:8 y van a encontrar otra vez la misma expresión, el que es, el que era y el que ha de venir, refiriéndose al Padre. En segundo lugar, se refiere al Espíritu Santo. Y aquí dice, gracia, paz a vosotros, de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Quiénes son esos 7 espíritus que están delante del trono? Esa es la expresión que se usa para referirse al Espíritu Santo. Lo vuelve a usar en Apocalipsis 5:6. Así que el Padre es descrito como el que es, que era y ha de venir. El Espíritu Santo es aludido como los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego dice en el verso 6, 5 y 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó, etc. Y de Jesucristo. Así que aquí están hablando de 3 personas. El que es, era y ha de venir, y de los 7 espíritus, y de Jesucristo. Son 3 personas a las que se está aludiendo. De manera que, si alguien me dice que Jesús y el Espíritu Santo son las mismas personas, entonces yo tendría que hacerle una pregunta adicional. Recuerden ustedes que Jesús, cuando fue interrogado, él no contestó la pregunta de una manera directa, sino que contestó con otra pregunta. Y eso es lo que voy a hacer yo ahora. En mi diálogo con aquellas personas que niegan la deidad del Espíritu Santo y niegan inclusive la persona del Espíritu Santo, me dicen que son la misma persona. Bueno, si son la misma persona, ¿cómo lee la Biblia? Diría, hermano, si son las mismas personas, ¿cómo lee la Biblia cuando dice Lucas 1:35? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo lee Mateo 1:18, que dice que María había concebido del Espíritu Santo? Y Mateo 1:20, cuando el ángel le dice a José, lo que está engendrado en María del Espíritu Santo es. Si los dos son la misma persona, quiere decir que el Espíritu Santo es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo. ¿Cómo entendemos estos pasajes? Siendo que el Espíritu Santo engendró en María. ¿Se engendró Jesús a sí mismo? Esa es la pregunta. Y uno tiene que simplemente cuestionar con la Biblia, dejar que la persona siga el relato bíblico y trate allí de contestar. Otra pregunta que tendríamos que hacer. Cuando Cristo mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28:19, ¿no? ¿Por qué menciona 3 personas si son solamente 2, ¿no? Lógicamente, no es el único lugar, ya lo hemos mencionado, hay otros lugares donde se menciona a los 3.
Otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué Jesús prometió rogar al Padre para que envíe otro consolador? ¿No? ¿Por qué tengo que decir viene otro consolador? Esto es como decir, mire, le voy a decir, hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí, me voy a ir un momento, pero voy a mandar otro maestro. Y entonces yo desaparezco de la pantalla y me voy y luego regresa otro maestro. Y aquí está el otro maestro. ¿Y ustedes qué dirían? Pero si es usted mismo. Bueno, es que eso es lo que están queriendo decir. Cuando Jesús dijo, enviaré a otro consolador, está diciendo a otro. ¿Por qué va a decir otro si es el mismo? Diría, enviaré a otro o vendré a ustedes en otra forma. ¿Cuál sería la mejor forma de decirlo? Jesús hubiera dicho, vendré a ustedes en otra forma. Que de hecho es uno de los argumentos que usan los antitrinitarios para cuestionar la Biblia. Que Jesús vino en otra forma. La Biblia no está hablando de otra forma, está hablando de otro instrumento, otro ser humano, otro ser vivo, no ser humano, otro ser vivo. Rogaré al Padre y le dará otro consolador. Ya dije en la expresión primera que el concepto de otro implica que existe uno primero. Jesús era el consolador primero. El otro es el Espíritu Santo, otro igual a él. Otro significa alguien diferente al primero. Está refiriéndose a otra persona. Si el Espíritu Santo y Jesús son la misma persona, ¿cómo entendemos las expresiones de Pedro cuando él narra, por ejemplo, en Hechos 2, 32, 33? Mire lo que Pedro dice. Que Jesús, dice, Dios le resucitó y habiendo sido exaltado a la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y lo derramó en el Pentecostés. Es decir, Jesús, siendo exaltado, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y lo derramó en el Pentecostés. Es decir, Jesús recibe la promesa del Espíritu Santo, recibió al Espíritu Santo la promesa, se recibió a sí mismo. Cuando dice derramó el Espíritu Santo, ¿quién derramó el Espíritu Santo? Jesús. Jesús derramó el Espíritu Santo. Y si Él y el Espíritu Santo es el mismo, se derramó a sí mismo. Es decir, no tiene sentido decir que los dos son la misma persona cuando uno lee estos pasajes. Luego, Pedro, en Hechos 5, 31 y 32, dice que Dios, luego que exaltase a Jesús por príncipe y salvador, Pedro y los discípulos dijeron, nosotros somos testigos de estas cosas. Es decir, de que Él ha sido exaltado como príncipe y salvador, nosotros, los apóstoles, somos testigos de estas cosas. Y termina diciendo el verso 32, nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo Jesús y el Espíritu Santo van a ser la misma persona si el Espíritu Santo está testificando acerca de Jesús? ¿Es que Jesús testifica de sí mismo? ¿Es eso lo que está diciendo la Escritura? ¿Cómo Pedro va a decir, nosotros somos testigos de eso y el Espíritu Santo también es testigo de Jesús? Un aspecto más. En Hechos 10:38. Hechos 10:38. Ya nosotros habíamos leído en Lucas 4:18 que Jesús había dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es decir, el Espíritu Santo ungió a Jesús en su bautismo.
Pero miren lo que dice Hechos 10:38. Aquí dice el apóstol: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Ahora, si Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona, ¿está diciendo que se ungió a sí mismo? ¿Cómo entendemos eso? Es que no calzan ninguna de estas expresiones bíblicas en el quehacer de confundir a Cristo y al Espíritu Santo en la misma persona. Y Lucas 3, versos 21 y 22, hablando del bautismo, yo quisiera enfatizar dos verbos. En el verso 22, ¿no? Cuando Jesús fue bautizado, Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo. Aquí está hablando de descender. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y el asunto es que Jesús es el que era bautizado y subía del agua, ¿no? Entonces nosotros decimos, cuando Jesús fue bautizado y él estaba ahí en el agua, el Espíritu Santo descendió. Si ya estaba en el agua y era la misma persona, ¿cómo va a descender? No podemos, otra vez aclarar con la Biblia, no podemos sustentar de que ambos sean las mismas personas. Cuando dice Lucas 4:18 que el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿cómo va a ser ungido con el Espíritu de Dios si Él es el Espíritu de Dios? Se ungió a sí mismo. Pero lo más curioso está en Hechos 7:55. Y en este pasaje de Hechos 7:55 dice el testimonio de Esteban. Esteban es el que da testimonio. Allí Esteban estaba a punto de ser apedreado. Hechos 7:55. Lleno del Espíritu Santo, Esteban, que estaba en Jerusalén, a punto de ser apedreado, lleno del Espíritu Santo, Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Es decir, si Jesús estaba a la diestra del Padre en el cielo y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo en Jerusalén, podría decirse que ambos son lo mismo. Está hablando de la misma persona o de dos personas distintas. Si son lo mismo, ¿cómo se explica eso? Y, lógicamente, lo que se menciona como el pecado imperdonable. Mateo 12:32. Leo lo que Jesús mismo dijo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, inclusive la blasfemia contra el Hijo, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera que dijere palabra contra el Hijo le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, si Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona, el que hable contra Cristo, ese es perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, ese no es perdonado ni ahora ni nunca. ¿A qué se está refiriendo? Primero, que no son la misma persona. Son dos personas distintas. Y en segundo lugar, uno puede blasfemar de Jesús por ignorancia. De hecho, los dirigentes de Israel pecaron de ignorantes o de negligentes, tal vez, porque rechazaron a Jesús. Pero el Espíritu Santo podía trabajar en ellos y convencerlos. Y de hecho, si ustedes leen en Hechos capítulo 6, verso 7, ustedes van a encontrar que muchos de los dirigentes, voy a leerles porque es muy importante esto, muchos de los dirigentes creyeron. Fíjense lo que dice en el verso 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes, los líderes de Israel, se convirtieron.
por la presencia del Espíritu Santo. O sea, podían negar a Jesús, pero después Pedro les dijo, habéis matado al autor de la vida. Y cuando ellos se dieron cuenta del error cometido, ¿qué dijeron? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, bautícese cada uno para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que uno puede negar a Jesucristo, pero negar al Espíritu Santo no. ¿Por qué no? Porque la persona que hoy trabaja en el corazón de la gente, en la mente, el corazón de la gente, para ayudarnos a ver nuestro pecado es el Espíritu Santo. Y si yo le cierro la puerta al Espíritu Santo, si acallo la voz de mi conciencia y no le dejo hablar mi corazón, ¿quién me va a convencer de pecado? ¿Quién me va a decir que estoy mal? Nadie. Y por lo tanto no tendré opción a arrepentirme, no porque no quiera, sino porque no hay forma de arrepentirse, porque aún el arrepentimiento es trabajo del Espíritu Santo. Por eso es que se llama el pecado imperdonable, porque si rechazamos la voz del Espíritu Santo, ya nada nos puede convencer, nadie nos puede hablar al interior de la conciencia y decirnos, necesitas volver a Dios. Se apaga esa voz. Por eso es que Satanás ha puesto hoy día la drogadicción, el alcohol y todos estos vicios que nublan la mente justamente para que la persona no pueda escuchar la voz del Espíritu Santo en sus corazones y sean sanos. Termino diciéndoles, sin el trabajo del Espíritu Santo hoy, nadie sería sano. Necesitamos del Espíritu para nuestra salvación, nuestro crecimiento diario y para el cumplimiento de la misión. Amén. Las Amén. preguntas. Muchas gracias, Pastor Víctor. Muchas gracias. Vamos ahora a pasar entonces, aunque estamos un poquito atrasados, no quise interrumpirle, Pastor, porque ha estado muy interesante, muy fructífero, pero igual queremos ver tiempo para las preguntas, así que vamos a dejar el tiempo con el Pastor Abraham. Muchas gracias, Pastor Bolívar. Han llegado muchas preguntas y ustedes saben que no siempre podemos hacerlas, ingresar todas, pero profesor Figueroa, una de ellas establece de por qué desde el área evangélica, desde la religión, desde los credos evangélicos, se sigue creyendo en el bautismo del Espíritu Santo a través del don de lenguas. ¿Por qué nosotros no podríamos tal vez usar ese mismo argumento, siendo que el Pentecostés se inaugura con este don de lenguas? ¿Y por qué sería poco relevante como una manifestación del Espíritu hoy día? Yo no creo que sea poco relevante. Yo creo en el don de lenguas. La Iglesia Adventista cree en el don de lenguas, pero no entendida como la gente del mundo pentecostal lo hace. Eso no es don de lenguas. El don de lenguas que la Biblia habla es un don de lenguas que tiene un entendimiento claro. El don de lenguas se usó en el Pentecostés para la evangelización. Y cuando llegue la lluvia tardía, si hay un cristiano en un medio donde no tiene la lengua para pronunciar y predicar el evangelio, estoy seguro de que Dios, lo mismo que hizo en el Pentecostés, hará allí, le dará el don de lengua para que pueda predicar el evangelio. El don de lengua fue dado con una función evangelística. Ese es Hechos 2. El problema existe es que hay dos manifestaciones del don de lengua. Uno es Hechos 2 y el otro es 1 Corintios 14. Estas dos manifestaciones del don de lengua confunden a la gente. Desgraciadamente, esto requeriría una hora más o menos de estudio, pero voy a sintetizar la hora de estudio en un minuto. Hechos 2 es el don de lengua como idioma entendible, porque la Biblia dice que cada uno entendía al otro en su propio idioma y escucharon el mensaje de Jesús en su propio idioma. Ese es Hechos 2. 1 Corintios 14, el don de lengua es un balbuceo, no es una expresión, no es un idioma, nadie lo entiende, no sirve para la evangelización, no edifica. Todo eso está en 1 Corintios 14, versos 2, 3, 4.
el que habla en esa lengua no edifica la iglesia, se edifica a sí mismo, nadie lo entiende, necesita alguien que lo interprete, y si no hay quien lo interprete, cállese. Eso está ahí. Entonces, estamos hablando de dos manifestaciones. ¿Cuál es el problema? El problema, ¿sabe cuál es? Que la gente usa la descripción de este don de lengua de Hechos 2 y lo mezcla con la descripción de 1 Corintios 14, lo mezcla como que fueran lo mismo, y ahí está la confusión. Nosotros debemos mantener separados. El don de lengua dado para la evangelización, ese don de lengua se puede repetir, de hecho se repetirá en alguna manera, así como fue el Pentecostés, cuando la lluvia tardía se manifieste. Es muy probable que eso acontezca otra vez. Pero el don de lenguas que 1 Corintios 14 menciona es un balbuceo, es un éxtasis, que es una expresión cuando uno ora con el corazón. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Ana llegó al templo pidiendo un hijo. Ella estaba, que dice la Biblia, derramaba su alma delante del Señor, y ella estaba ahí postrada orando. Y Elí, quien estaba viéndola orar, pensaba que estaba borracha. Y le dijo: oye, mujer, es muy temprano, pues está borracha viniendo acá ebria a hablar con Dios. Y ella le dijo: no, es que yo no estoy ebria, yo estoy derramando mi alma al Señor. Esa expresión de balbuceo, esa es la manifestación de éxtasis a la cual se refiere el don de lenguas de 1 Corintios 14. Entonces, según lo que dice Pablo, ese don de lenguas como balbuceo, como éxtasis, no edifica a la iglesia, no enseña a la iglesia, edifica solamente al que lo experimenta, porque lo eleva espiritualmente. Él dice: prefiero 1000 veces hablar 5 palabras en idioma desconocido que tener ese don de lenguas. En cambio, el don de lenguas de Hechos 2 es un don de lenguas donde el mensaje es claro, se transmite la palabra de Dios y todo el mundo lo escucha en su idioma original. Entonces, cuando nosotros hablamos del don de lenguas, tenemos que clarificar de cuál de los dos se está hablando. De Hechos 2, eso se va a volver a manifestar. De hecho, sucederá. Y de Hechos 14 ya está sucediendo. Hay algunas personas que tienen esas experiencias. Doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver más con lo práctico y lo aplicado a la vida del cristiano. Por ejemplo, ¿hay algún orden en la prioridad de cómo actúa el Espíritu Santo en la vida y la transformación de las personas? Por ejemplo, puede alguien que tenga alguna responsabilidad o un rol importante, pero que tristemente su carácter o su forma no condice con la Escritura. ¿Eso quiere decir que esa persona no está realmente llena del Espíritu Santo? ¿Quiere decir que está en un proceso o que no escucha al Espíritu Santo, pero en la práctica hay aparentes frutos de lo que hace? ¿Cómo podemos concebir esa disyuntiva? Hay que diferenciar un poquito la manera como Dios trabaja y cómo se manifiesta en cada uno. Dios trabaja en nosotros de una manera progresiva y nos va puliendo de una manera progresiva también. Las crisis y los conflictos que se enfrentan sirven para pulir esas aristas que están mal. Sin embargo, miremos el caso de Pablo. Pablo, cuando iba a Damasco, él era perseguidor, consintió la muerte de Esteban, iba con el deseo de poner preso a todos los cristianos, iba con una intención muy clara contra la iglesia. Sin embargo, cuando llega allí se convierte. Cristo mismo se aparece y: Señor, ¿qué quieres que haga? Entra a Damasco y se te dirá qué hacer. Y luego llama a Ananías, y Ananías va y le dice a Dios: Señor, pero este es un hombre malo. Lean ustedes Hechos capítulo 9, los versos 14, 15. Van a encontrar a Ananías diciéndole: Señor, este es un hombre malo, tiene orden para llevar preso, ha hecho mucho daño a tu iglesia en Jerusalén, ha perseguido, ha matado, y ahora viene aquí con estas intenciones. ¿Cómo me dices tú que yo vaya y le ayude? No puedo. ¿Cuál era la impresión que tenían de Pablo? Totalmente negativa. Sin embargo, Dios ya estaba obrando la transformación. Tal es así que cuando Pablo se convierte, nadie quería acercársele a él, pensaban que era una trampa para poderlo coger presos. Nadie se le acercaba, hasta que vieron que él era un predicador, hasta él mismo fue apedreado, hasta que él mismo cambió su actitud. Recién vieron que era el predicador, como dice la Escritura,
es un instrumento escogido por mí para llevar el Evangelio a los gentiles. Hoy día sucede lo mismo. Hay personas que tenemos tal vez aristas muy duras en nuestro carácter. Eso no significa que Dios no esté obrando a través de nosotros. Dios está en el proceso de transformación. Lo que tenemos que hacer es pedir a Dios continuamente que nos ayude a mejorar, ¿no? Para un servicio mejor. Esto es decir, si yo soy un instrumento en las manos de Dios, debo pedirle a Dios que me pula cada día, un pulido diario, para ser un mejor instrumento en sus manos. Y lo otro, que si yo como instrumento de Dios, por mi manera de ser o de actuar, puedo ejercer una mala influencia en la iglesia o lo que me rodea, yo tengo que pedirle a Dios una fuerte dosis de negación de a mí mismo. Ese niégate a ti mismo, eso es importante. Y esto es no solo para el hermano de iglesia, esto es para el pastor, para el dirigente, sea local, regional, no interesa quién sea, es para todo cristiano. Necesitamos negarnos a nosotros mismos cada día, de manera que Dios pueda seguir obrando por su espíritu. Profesor, muchas gracias. Hay una pregunta, bueno, hay varias preguntas en torno a esto, pero se la hago en dos partes. En esencia son dos preguntas. ¿Hay alguna parte donde podamos ver explícitamente en la Biblia adoración directa hacia el Espíritu Santo? Y la otra parte de la pregunta, en el Antiguo Testamento, ¿hay también momentos puntuales donde el Espíritu Santo actúa tan directamente como en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento? Entonces, adoración y presencia del Espíritu Santo directa y actuando en el Antiguo. Bueno, en cuanto al hecho de adoración, vamos a decir el concepto de adoración, así que diga que se postraron delante del Espíritu Santo, no hay. No existe un texto directo que diga se postraron delante del Espíritu Santo. En realidad, el que lleva a postrarse es el Espíritu Santo. Nadie reconoce a Dios o a Cristo como Señor sin que el Espíritu Santo esté de por medio. Si nosotros reconocemos que el Señor es el Salvador, es porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Entonces, es el trabajo del Espíritu Santo es dentro de nosotros, no fuera. En el caso de Cristo, Él se encarnó y era externo a nosotros. Por eso que los demonios se postraron delante de Él. El endemoniado vino y se postró delante de Él. Es decir, hay evidencia de eso porque Él era una persona externa. Pero el Espíritu Santo trabaja en el interior del ser humano. Y como trabaja en el interior del ser humano, ¿dónde se va a postrar Él? O sea, ¿dónde me postro yo como ser humano? Si está dentro de mí. Es decir, no es una cosa, como diríamos, evidente que yo pueda ver al Espíritu Santo y postrarme delante de Él. No, delante de Cristo me puedo postrar porque la gente lo veía y era distinto a ellos. Delante del Padre Dios también. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, eso lo hace un poco complicado ver una cita directa de adoración como existe para el Padre y para el Hijo. Eso en cuanto a la adoración. Sin embargo, el hecho de que los tres se resuman en la deidad, diríamos que son dignos de adoración los tres. Ahora, en cuanto al trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, yo diría que el Espíritu Santo, creo que indiqué en algún momento, es el que capacita a los dirigentes para poder liderar al pueblo. Es el Espíritu Santo quien da habilidades a los orfebres que construyeron los utensilios del templo. Es el Espíritu Santo quien capacita a los dirigentes de Israel para que conduzcan al pueblo. Es el Espíritu Santo el que produjo cualidades morales y espirituales en el pueblo de Israel. Voy a leer un texto tal vez en Isaías, en el capítulo 32. Isaías capítulo 32, ¿no? Dice el verso 15 en adelante:
hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil sea estimado por bosque. Habitará el juicio en el desierto. Es decir, cuando se derrama el espíritu de Dios de lo alto, el verso 16 dice, habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, habitaciones seguras, de recreos y de reposo. ¿Qué está diciendo? Que cuando es derramado el espíritu de lo alto, habitará juicio, justicia, la seguridad y la paz será en el pueblo. Todas estas cualidades morales son producto del espíritu, de la presencia del Espíritu Santo cuando es derramado sobre el pueblo. Indudablemente que si nosotros leemos en Isaías 44, vamos a mirar allí en el verso 3 al 5, lo que Isaías menciona. Dice, yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y cuando eso suceda, ¿qué va a pasar? Versos 4 y 5. Brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará el nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Todos se identificarán con Dios porque se ha derramado el Espíritu Santo. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en el corazón de la gente, en el pueblo de Israel de aquellos años, se manifestaba en frutos de cualidades morales y espirituales. Así que hay evidencia de eso, aparte de lo que ya hemos mencionado. Profesor, y como última pregunta, para poder abordar tal vez desde los escritos de la hermana White, ¿por qué en algunas ocasiones pareciese que Ellen White no menciona al Espíritu Santo en ciertas escenas? Entonces, hay un ejemplo aquí que nos dan, que cuando habla acerca de rebelión en el cielo, específicamente en Patriarca y Profetas, de la página 11 al 15, solo se nombra al Padre y al Hijo. Sí, una vez más, este aspecto en la Biblia no está revelado. Y esa es una de las razones por qué Ellen White no hace mención, porque no hay una revelación de ello en la Biblia. Ahora, ¿por qué no existe una mención del Espíritu Santo en la Biblia? Lo muy probable es que la rebelión de Satanás fue contra Jesucristo, porque Jesucristo era considerado en los concilios celestiales, en el concilio celestial. Ese concilio es justamente la convergencia de la deidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dice que él no tuvo acceso al concilio celestial, solo Jesús, entonces ese concilio celestial era de la deidad. Y como él se rebeló contra Jesús, por eso se menciona a Jesús como respuesta al problema que Satanás estaba presentando. El Padre hace saber a todo el universo que su Hijo es Dios y que se le debe honrar y adorar como a él mismo. Entonces, la razón por qué se menciona solo a Jesús es porque él era el blanco de acusación de parte de Satanás. Pero el concilio mismo en el cual entraba la deidad, y esas eran las tres personas divinas, ¿no? Después de eso no hay otra revelación, así que no se puede saber.